Leemos Judas, versículo del 17 al 25. Dice así: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Pues os decían en el tiempo final, habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, nuestro Señor, para vida eterna. Tened misericordia con algunos que vacilan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder, por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a empezar el estudio repasando un poco lo que dijimos la última semana. Estuvimos hablando de cómo podemos mejorar en el discernimiento entre espíritu bueno y malos. Estuvimos hablando de cómo podemos ayudar a los que han caído a las trampas de los falsos maestros y profetas. Judas nos presenta 3 grupos de personas. El primer grupo está formado por los que tienen una fe débil, aquellos cuya fe todavía no ha echado raíces. Estos son como niños que no saben qué están haciendo mal. Debemos ser pacientes, ayudarlos con amor y guardarlos de las malas influencias de los falsos maestros y profetas. Debemos recordarles que son parte de Jesús y que su gran amor los salvó. No solo debemos describir las mentiras de los falsos maestros y profetas, sino también enseña el amor de Dios. El segundo grupo está formado por los que se han hecho unos con los falsos maestros y profetas. Estos son semejantes a Lot, cuando fue sacado de Sodoma y Gomorra. Debemos ayudarles porque si no les espera la perdición. Así como Dios hizo volver al pueblo de Israel de sus cautiverios en Babilonia, o cuando, después de sequías, plagas y destrucciones, siempre mantuvo un remanente. Estos están en medio del fuego y debemos sacarlos de ahí. El tercer grupo está formado por los que deben ir con cuidado de no caer
en las trampas de Satanás. Satanás no puede engañar por medio de los que ya han caído en sus manos. Muchos han tropezado intentando ayudar a los demás. Por muy fuerte que sea nuestra fe, seguimos siendo vulnerables a sus ataques. No somos más fuertes que Satanás y por eso debemos ir siempre con cuidado. Satanás no puede atacarnos directamente, sino que se infiltra con sus mentiras cuando nos engaña. Satanás no puede atacarnos directamente, sino que se infiltra con sus mentiras cuando nos engaña. El pecado es como una enfermedad, como la lepra, que se contagia sin dejar huella. Uno peca sin saberlo y hace pecar a los demás. No tenemos remedio contra el pecado. Solo tenemos el sacrificio de Jesús el Mesías, que murió en la cruz por el perdón de nuestro pecado. Pasados, presentes y futuros a la vez. Repetimos, no tenemos remedio contra el pecado. Solo tenemos el sacrificio de Jesucristo, que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros a la vez. Debemos estar siempre alerta y preparados para luchar contra los peligros de este mundo. Por ellos, debemos ser expertos de la palabra de Dios. Debemos estar llenos de Espíritu Santo y vivir junto a Dios cada día de nuestra vida. Repetimos, debemos estar siempre alerta y preparados para luchar contra los peligros de este mundo. Por ello, debemos ser expertos de la palabra de Dios. Debemos estar llenos de Espíritu Santo y vivir junto a Dios cada día de nuestra vida. Ahora empecemos el estudio de hoy. Las benditas palabras del texto que hemos leído contienen las riquezas de la verdad espiritual que los creyentes gozarán. Si queremos hacer firmes nuestros pasos espiritualmente, debemos someternos completamente al Señor. Él es el único que puede protegernos y nosotros debemos conservarnos en el amor de Dios. Repetimos, si queremos hacer firmes nuestros pasos espiritualmente, debemos someternos completamente al Señor. Él es el único que puede protegernos y nosotros debemos conservarnos en el amor de Dios. Está escrito en el versículo 21 de Judas. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dios puede guardarnos plenamente si lo hacemos
con gozo. Judas no está hablando en la posibilidad de que los santos pueden pecar y alejarse de la familia de Dios. Judas está escribiendo sobre caminar con Dios y los peligros de la caída y del tambalear de la fe. Judas está escribiendo sobre caminar con Dios y los peligros de la caída y del tambalear de la fe. Si no obedecemos al Señor verdaderamente, podemos terminar quejándonos de nuestros pecados y nuestra salvación. Si insistimos en desobedecer, Dios nos castigará con amor y nunca nos dejará perder. Si insistimos de desobedecer, Dios nos castigará. Dios, su pueblo, castigará con amor y nunca su pueblo dejará perder. Dios prometió a su Hijo que vería y compartiría su gloria con todo su pueblo. Leemos Juan capítulo 17, versículos 22 al 24. Juan capítulo 17, versículo 22 al 24. Juan capítulo 17, versículo del 22 al 24. Y yo le he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. 24, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de fundación del mundo. Jesucristo tiene un gozo especial de presentar a su iglesia ante Dios. La profecía de este gozo en Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2. La profecía de este gozo es Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por lo cual, también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, cerramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Él ayudó a soportar el dolor de la cruz. De este hecho increíble, podemos ver que el propósito de la salvación no es simplemente salvar a los pecadores del infierno. Su gran propósito es que el Señor sea glorificado para siempre. Repetimos. De este hecho increíble podemos ver que el propósito de la salvación no es simplemente salvar a los pecadores del infierno. Su gran propósito es que el Señor sea glorificado para siempre. Su pueblo gozar en Él para siempre. Leemos Efesios capítulo 1, versículos 6 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 6 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, el quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Para qué? Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Hoy en día hay injusticias y corrupción en la iglesia, pero en ese día el pueblo de Dios se salvará en el juicio. La acusación de Satanás no funcionará, ni será aceptada en la corte de Dios. La iglesia resplandecerá en la justicia del Señor Jesucristo ante la gloria de Dios. Todos los santos tenemos un fuerte vínculo en la vida para Jesucristo y queremos obedecer la palabra de Dios. Repetimos, la acusación de Satanás no funcionará ni será aceptada en la corte de Dios. La iglesia resplandecerá en la justicia del Señor Jesucristo ante la gloria de Dios. Todos los santos tenemos un fuerte vínculo en la vida para Jesucristo y
queremos obedecer la palabra de Dios. Esperamos que hoy, como el Señor espera el gozo de recibir a la iglesia, podamos agradar al Señor. Esta es la convicción que encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miremos Efesios capítulo 5, versículo 27, dice así. Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. Filipenses capítulo 2, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Además, en el versículo 25 de Judas, dice: Judas es el único que llama a nuestro Señor, nuestro Salvador. Versículo 25, Judas: el único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder, por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Pedro usó este título 5 veces. Debemos llamarle nuestro Salvador. Él no solo es nuestro Salvador, sino también el único Dios de sabiduría. Él nos ha dado la sabiduría necesaria para vivir por la gloria de Dios. Repetimos, debemos llamarle nuestro Señor, nuestro Salvador. Él no solo es nuestro Salvador, sino también el único Dios de sabiduría. El Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él nos ha dado la sabiduría necesaria para vivir por la gloria de Dios. Los falsos maestros y profetas se jactan de tener un conocimiento especial, pero en realidad no tienen ninguna sabiduría espiritual. Dios da oportunidades a aquellos que están dispuestos a obedecer con todo su corazón. Leemos
Jacobo capítulo 1, versículo 5. Jacobo capítulo 1, versículo 5. Dice, si algunos de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da a Dios, que da a toda generosamente y sin reproche, y le será dada. Si algunos de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da a Dios. Pero muchos pueblos de Dios, Él mismo no necesita sabiduría, por eso no pídela esta sabiduría. Pero Jacobo dice, si algunos de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da a Dios, que da toda generosamente y sin reproche, y le será dada. Pídala sabiduría. Si el pueblo de Dios encuentra la sabiduría de Dios en la palabra de Dios, puede agradar perfectamente al Señor sin caer en la trampa de los falsos maestros y profetas. Pueblos, nosotros somos. Encuentra la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. Puede agradar perfectamente al Señor sin caer en la trampa de los falsos maestros y profetas. Leemos Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Por esto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como el digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Le pedimos, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Oremos y pídala sabiduría. ¿Para qué? Plenamente conocimiento a Dios. Judas capítulo 25 dice la gloria, la majestad, el dominio y el poder. ¿Por qué? Entonces debemos obedecer a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Cristo sea glorificado.
La gloria es la suma total de Dios y todo lo que Dios hace. Es la gloria. La gloria es la suma total de Dios y todo lo que Dios hace. Es la gloria. Todo sobre Él es glorioso. La gloria de Dios es eterna. Por eso decimos que Dios y todo lo relacionado con Dios es sagrado. Ahora, ¿qué es majestad? Majestad significa gran dignidad. Solo Dios es grandísimo. Cuando alabamos a Yahvé, Dios de los ejércitos, estamos alabando al más grande del universo. ¿Qué significa majestad? Gran dignidad. Solo Dios es grandísimo. Cuando alabamos a Yahvé, Dios de los ejércitos, estamos alabando al más grande del universo. Él no es el rey, sino el Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué es el dominio? El dominio está en relación con el reinado y dominio de Dios sobre todas las cosas. Significa poder en griego, pero incluye el concepto de dominio absoluto sobre todo. ¿Qué es el poder? Poder significa autoridad. El derecho a usar el poder. Toda autoridad pertenece al Señor Jesucristo. Esta autoridad que tiene el Señor Jesucristo abarca hasta la autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Este poder que tiene el Señor Jesucristo abarca hasta la autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Cuando obedecemos completamente al Señor, recibimos su poder y cumplimos su voluntad. Cuando obedecemos completamente al Señor, recibimos su poder y cumplimos su voluntad. ¿Qué tan magnífica es esta escena? Nosotros que somos polvo, somos capaces de cumplir la voluntad de Dios por el poder de la gloria celestial del Señor Jesucristo. Repetimos, nosotros que somos polvo nada más, somos capaces de cumplir la voluntad de Dios por el poder de la gloria celestial del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Cuando tengamos el propósito de Judas, tenía en su corazón, cuando escribió esta epístola, esta alabanza tendrá un significado aún mayor. Judas está recordando a sus lectores la grandeza de Jesucristo. Si el pueblo de Dios se aferra a esto, nunca será atraído por los falsos maestros y profetas, porque el santo que se guarda en el amor de Dios
será cautivado de la gloria del Salvador y nunca será atrapado por Satanás. Repetimos, cuando tengamos el propósito de Judas, tenía en su corazón, cuando escribió esta epístola, esta alabanza tendrá un significado aún mayor. Judas está recordando a sus lectores la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Si el pueblo de Dios se aferra a esto, nunca será atraído por los falsos maestros y profetas, porque el santo que se guarda en el amor de Dios será cautivado de la gloria del Salvador y nunca será atrapado por Satanás. Ahora, no tenemos nada que temer, tampoco hay necesidad de temer. Si recordamos la palabra de Dios, edificamos nuestra vida como cristianos en la fe, la esperanza y el amor, discernimiento espiritualmente y entregándonos al Señor Jesucristo. Él nos mantendrá tranquilos. Repetimos. Ahora, no tenemos nada que temer, tampoco hay necesidad de temer. Si recordamos la palabra de Dios, edificamos nuestra vida como cristianos en la fe, la esperanza y el amor, discernimiento espiritualmente y entregándonos al Señor Jesucristo. Él nos mantendrá tranquilos. Ahora, tenemos que despertar. Es hora de levantarnos del sueño. El enemigo es astuto y el peligro es enorme. Pero tu Salvador, el único Dios de sabiduría, te mantendrá salvo y algún día te llevará de gozo en la gloria. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Por último, ¿cuál es el fin principal de ser humano? Esta es la primera pregunta en el Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Espero que no nos olvidemos de este hecho y lo guardemos en lo profundo de nuestro corazón, meditando en estas palabras cada vez que nos acordamos y para cumplir la voluntad de Dios. Recordar que debemos orar a Dios para recibir la fortaleza y el poder para poder vivir por la palabra y de acuerdo a la palabra de Dios. Repetimos, espero que no nos olvidemos de este hecho y lo guardemos en lo profundo de nuestro corazón, meditando en estas palabras cada vez que nos acordamos y para cumplir la voluntad de Dios. Recordar que debemos orar a Dios
para recibir la fortaleza y el poder, para poder vivir por la palabra y de acuerdo a la palabra de Dios. Pedir lo que necesito en mi vida no es oración. La oración cristiana debe ser pedir el poder de Dios para cumplir la voluntad del Padre. Porque aunque quiero que la voluntad de Dios se cumpla a través de mí, el poder no está en mí. La oración bíblica debe ser pedir el poder de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Porque aún quiero que la voluntad de Dios se cumpla a través de mí, el poder no está en mí. Y creo firmemente que nuestro camino de peregrinación no terminará hasta el día en que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Por medio de esa oración, cumpliendo la voluntad de Dios, una por una, a través de nuestra vida cotidiana. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Hoy terminamos el estudio de Judas. El próximo mes empezaremos Jueces. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.